Sí, Entonces, sí, sí, sí. comienzo a grabar, ¿no? Ahora comparto la pantalla para ver tus Oye, textos, pero una pregunta. dime. Algo sí pensé esta semana. ¿Es válido poner delante de todos los cuentos una frase? Solo lo tengo en uno, en las estrellas de arriba y de abajo, pero no sé si sería a lo mejor repetitivo o puede ser un estilo, o es válido Bien, o es, la ¿cómo la ves? sensación que, la sensación que me da es la que vos presentiste. Suena interesante, pero hay una pequeña nube por encima de esa idea, ¿no? Que tiene que ver con la multiplicación en masa. Todo lo que es multiplicación en masa puede generar la idea de que hay un mecanismo, de que hay un patrón, de que hay algo maquínico. Vos no querés que tu libro sea una máquina, vos querés que sea un No. portal energético a otra dimensión, que sea un espacio de exploración, un horizonte de juego y de lo inexplorado. Entonces, no podemos darle la misma identidad a todos los cuentos como si estuvieran con monio, ¿no? Es como están en la fiesta así, todos los cuentos, todos como monio. No, pará, relájense, chicos, vayan a jugar. Uno está en el árbol, otro está en la pieza de arriba, otro entra y sale, otro está en la pileta. O sea que tenemos que darle cierta libertad al perfil de presentación de cada cuento, pero no que cada uno haga lo que quiera. Así que ni tan tan ni muy muy. Vos presentaste un caso extremo de rigidez absoluta. Todos Ok. retenidos, Ah, antecedidos por una frase. No lo no. recomendaría. Tampoco sin ninguna. Ok. Tal vez es posible pensar las frases como estrategia de segmentación. Cada tres cuentos, cada seis cuentos, o en dos, una frase cada dos partes, y eso va quizá a acompañar las partes. Entonces, me parece que la respuesta de cuáles son las frases y cuántas serán las frases tiene que ver con una respuesta posterior a esta otra pregunta. ¿En cuántos grandes fragmentos se va a dividir tu cuento? ¿Y en qué orden? Entonces, le podemos dar como una carátula a cada corte con esas frases, ¿verdad? ¿Cómo lo ves esto? Sí, me parece buena idea. Antes de cada bloque, a lo Claro. mejor una frase, si la encuentro, Exacto, si exacto. me llega, si me sale del Exacto, corazón. sí, sí. La frase es como la llave que abre. No lo Ujú, pienses como tengo que buscar una frase de alguien que me identifique. No, no. La frase tiene que llevar llave y llevar. Mirá la asociación sonora que hay, ¿no? La llave te lleva. La llave tiene que ser un abridor de puerta. ujú. ¿Sí? Se cortó. Ay, ya, ya, ya. Es un abridor Porque de te puerta. cortas, sí, un momentito, pero ya. Ok, Sí, decía sí, entonces, sí, de acuerdo, la, de la acuerdo. frase es una Sí. llave y la llave abre puertas. Pero esa llave no debería abrir una puerta que no está en ese bloque. No, no, no tendría mucho sentido escribir una frase que representa a lo que los poemas, los textos que están después en otro bloque, porque sería un poco confundir las cosas, ¿no? Una llave maestra sería, y pierde identidad, Ujú, singularidad, pertenencia. Entonces, realmente, cuando tengamos los grupos y el orden de los grupos, ahí las frases se te van a venir como, ah, puede ser por este lado. Pueden ser frases tuyas, descubiertas o inventadas, o tomar frases de autores o que vos escuchaste que te inspiran y que representan eso, pero tratar de circunscribirlo al ámbito que se van a aplicar esas frases, a esos textos y no a los otros, ¿eh? ujú, Bien, ujú. entonces, un Ten- poquito más de... Sí, decime. sí, tenía una eh, probable clasificación de grupos. Sí, Una era naturaleza, otra era mujeres, sí, otra era niño o sí. niños, otra era magia y Ajá. otra era familia. Bueno, muy interesante todo lo que descubriste. Muy interesante. Entonces, he Eh, colocado algunos de los que fuimos leyendo en sí. estos grupos. Faltan los demás, a ver si encajan. Y como tú un día me dijiste, a lo mejor uno puede encajar en un grupo y en otro también. Entonces, tendría luego que hacer como una depuración para ver en cuál encaja mejor cada cuento, ¿no? Claro, es muy bueno
tu approach, tu acercamiento a eso. Me gustaría tener la seguridad que estamos distinguiendo entre lo que sería agrupamientos, agrupaciones. Por ejemplo, el cuento 1, 5, 7 y 8 forman parte de un grupo, y ese grupo, de alguna manera u otra, es una combinación. Después tendré que ver en qué orden, ¿no? Pero eso es un grupo. Y ese grupo se va a representar en el libro. Eso es una cosa. Es decir, agrupamientos que van a proyectarse en el libro final, independientemente del orden, que después sería una segunda función. Y otra cosa muy distinta son las categorías por las que cada cuento atraviesa, es decir, las etiquetas, ¿no? Una cosa es etiqueta y otra cosa es el nombre de un conjunto. Yo me quiero asegurar que vos o Mm, pusiste etiquetas, es decir, estas son las etiquetas que podría llegar a usar, no hay otra etiqueta. No todos los cuentos tienen todas las etiquetas, de hecho quizá hay algún cuento que tiene una sola etiqueta y otro tiene dos, ¿sí? Sí, al menos cada cuento va a ujú, tener una o más etiquetas, pero al menos una. Entonces, lo que vos ujú. ofreciste, ¿son las etiquetas o son los conjuntos que van a ser proyectados en el texto ordenadamente, ¿no? En el libro. No sé, no sé, tengo que Yo creo que terminar. son las etiquetas. Ujú. Sí, sí, sí. Está bien, pero yo ya te puedo anticipar como para orientarte, ¿no? Porque imagínate que vas a tener tantos capítulos como conceptos me dijiste recién. Y eso quizá no podría generar una idea de trayectoria, porque es como saltar de un campo a otro, ¿verdad? Ujú. Hay que tener cuidado. Cuando uno Ah, ok, identifica ok. etiquetas, no hay que confundirlo con conjuntos de organización. La etiqueta es una característica que hace sobresalir a un cuento y que se puede reutilizar en otro cuento. Por ejemplo, naturaleza. Perfecto. El uno, el 4, el 3, el 5, el 7 y el 20 son de naturaleza. Bueno, muy bien. Los demás no son de naturaleza, son de biografía, que quizá tiene un poco de naturaleza, entonces tiene dos etiquetas. ¿Sí? Esas son las etiquetas, Mm, como sticker que vos le pones a cada cuento. Esos stickers no tienen la suficiente riqueza narrativa como para funcionar como segmentadores del trayecto. A eso me quiero dirigir. ¿Por qué? Porque si no tendrás todo un cuento que es naturaleza, todo un grupo de cuentos que es de biografía, y uno se perdería. Es como saltar de una isla a otra. ¿Y dónde está el hilo de conductor entre todos estos campos? Vos lo que hiciste fue identificar campos semánticos, es decir, etiquetas que mm, caracterizan a un cuento. Un cuento puede tener una o varias etiquetas, pero no vamos a darle la función mm, narrativa de organización del libro a las etiquetas, porque si no tendrías tantos capítulos como etiquetas. Y eso no ayuda ujú. a la sensación de progreso narrativo, estancaría la lectura. Esto le interesa a alguien que Ok. hace análisis del discurso, a ver todo lo de biografía, todo lo de naturaleza. Okay. Sin embargo, ese trabajo que hiciste es muy útil. No en esa dirección, para que sean bloques, ¿no? De segmentación del libro, sino para organizar tu acceso a las lecturas y que ya empieces a tener Sí, criterios de organización. Y es de muy acuerdo. útil. Por Ya, ya ejemplo, si vos entiendo. ya hablaste de Ujú, naturaleza, ¿sí? Ok. ujú, Entonces distinguí entre etiqueta y nombre de conjunto. El nombre de conjunto nos tiene que dar ya los agrupamientos para ubicarlos en el libro. Solamente con la operación después de ordenar dentro de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, etiqueta es una cosa, ujú. nombre del conjunto es otra. Vamos a De llegar a los acuerdo, nombres de del acuerdo. conjunto. Sí. ¿Sí? Los Ujú, conjuntos que tengas, podríamos llamarlos como capítulos. ¿Sí? El conjunto podríamos pensarlo como un capítulo. Dentro del capítulo podemos tener diferentes ordenamientos. Esa es otra pregunta metodológica. Pero en principio, esto es etiqueta y esto es conjunto. Lo que tenés hasta ahora son etiquetas. Ahora, te voy a compartir cuál sería la utilidad de las etiquetas que vos hiciste ahí, ¿verdad? Y la utilidad es esta, que empieces a sentir un progreso, por ejemplo, en aumento creciente o en disminución o un ritmo intercalado con contrastes. A, B, A, B, por ejemplo, naturaleza, biografía, perfecto. Cuando vos tengas que seleccionar conjuntos, quizá vas a pensar en algún criterio, espera, ya hablé demasiado de naturaleza, vamos a intercalar con uno de otra etiqueta. A ver, biografía. Ah, entonces te permite sutilizar decisiones, pero no es arquitectónica esta clasificación, ¿verdad? Simplemente te permite usar las etiquetas para después vos trabajar con ritmos y con centralizaciones de etiquetas, pero no sería arquitectónico. Pero el uso de la etiqueta es esa.
El uso de la etiqueta es Ok, para que vos tengas más criterios para ok, seleccionar la secuenciación, no tanto la organización fuerte, profunda. Entonces, lo que estamos haciendo es ok. identificar el ¿Puedo hilo tomar conductor. de alguna manera, sí, puedo Decime. tomar de alguna manera, fijarme en el personaje central del cuento y tomarlos esos también como una guía? ¿Puede Totalmente, ser? totalmente. Esa es una maravillosa, genial idea. Totalmente. Un Ok, personaje central. De hecho, si hay que hacer algunas modificaciones, esta es otra, una táctica, ¿no? Porque ahora estás, por así decirlo, en la cima de la montaña. Ya escalamos la montaña, ¿no? Pasamos valles, ríos, sierras, ya estamos arriba de todo y estamos viendo hacia abajo, ¿no? La imagen fenomenológica, vos estás en la cima ahora, estás arriba y ves el bosque. Ah, mirá. Sin embargo, vos podés correr, recorrer por la cima y te movés por la cordillera y vas a ver el bosque desde otros lugares, ¿verdad? Esa es la sensación. Y si yo me corro hasta otro refugio, conectando ujú, refugios de ujú, alta, veo el bosque de otro ujú, lado, acá se ve el río. Ah, me hace más respirada la mirada, porque el río atraviesa el bosque y es interesante. En cambio, desde otro refugio, no veo ese río y parece todo un bodoque de bosque. ¿Se ve? Entonces, según en qué refugio, qué punto de vista, qué criterio final decidas, vas a ver y vas a acceder a diferentes bosques. El bosque no es solamente la suma de todos los árboles. Tu libro no es la suma de todos los cuentos. Es el enfoque de donde vos ves la totalidad como una anatomía expresiva en sí misma. Tiene su propia unidad. Y eso se logra tratando de decidir ujú. desde qué refugio es la mejor vista. Tu pregunta metodológica es esta: ¿cuál es la mejor vista para ver este bosque? Ya tengo los árboles. No es suficiente, no tengo el libro. Para tener el libro tengo que tomar una decisión que me lleve a mí a la mejor perspectiva posible. Acá quiero poner el refugio. Vos vas a construir un refugio, es el libro. Bueno, ¿cuál es la mejor vista de ese bosque, verdad? En esta cima, perfecto. ¿Pero por qué? Porque recorrí todos y esta es la mejor. ¿Por qué? Porque permite cierta equilibrio entre los elementos, hay río, hay árboles grandes, los pequeños no se solapan con los grandes, sino que primero veo los pequeños, después los grandes, por ejemplo, está la diferencia de colores. Si yo me pongo en otro refugio, veo solamente estos árboles y no me sirve, yo quiero verlos a todos y que cada uno manifieste su singularidad sin que otro lo solape o lo lleve a su propio centro de gravedad. ¿Sí? Imagínate que estás hablando de los niños, ¿no? Un cuento de niños, y de repente aparece algo trágico de la vida y uno se queda con una resonancia fuerte, eh, segundo cuento y tercer cuento después de ese cuento fuerte de la vida, porque si uno lo lee de corrido, eso genera una gran huella emocional en la lectura. Entonces, tengo que recuperar esa huella de a poquito, ¿no? No le puedo darle ya un cuento totalmente jocoso, quizá, porque va a tardar la recuperación. Esa es una estrategia. La otra directamente es borrar la memoria. Uno recontra grave y el otro recontra agudo, y busco el contraste. Pero esto no hay que algo que esté bien o que esté mal. Vos conoces las experiencias y elegís cuál es la que más resuena con tu perfil expresivo, ¿sí? Ok, ok. ¿Bien? Ujú. Ok. Bueno, entonces, objetivo de trabajo, tenemos que lograr esta unidad, como vos bien la percibiste, que habíamos visto que se trata de dos planos. ¿Podrías repetirlos cuáles son? Naturaleza, mujeres, niño, magia y familia, o fantasía y familia. Más que magia, fantasía. Perfecto. Perfecto. Esos son los elementos del hilo conductor o las etiquetas que vos distinguiste en las que se puede organizar Son los las cuentos. etiquetas. No, Ok, del hilo sería fantasía y relaciones humanas. O ser humano, ser perfecto. humano. Fantasía y el ser humano. Ahí está, fantasía del ser humano. Entonces, tenemos tres cosas que tener en cuenta, Sara Luisa. Una es las etiquetas, que ya las sabes, y otra es el hilo. Etiquetas e hilo, y el otro concepto es el nombre del bloque o los bloques que vamos a tener. Así que es muy importante tener esto en cuenta, no por teoría, sino para que tu mente y tu corazón empiecen a trabajar. A ver, esto es etiqueta, esto es conjunto y esto es hilo conductor. Perfecto. ¿Cómo organizar todo eso para que surjan justamente
llamados, tensiones, descubrimientos de criterios nuevos. Porque vos fijate que no es simplemente, bueno, a ver, elijo estos cuentos, los pongo en este orden, porque después haces otra lectura y te surge otra posible organización que también te convence, ¿verdad? El punto es que vos Ujú. encuentres el mejor argumento de todos los posibles, y no el primero que te gusta, porque quizá hay otro mucho mejor. Pero como no lo exploramos, nos perdimos esa oportunidad para explorar en el texto, para explotar el texto, ¿sí? Ujú. Tenemos que explotar la mejor versión posible de tu libro, y para eso hay que recorrerlo todo. Tres conceptos entonces operativos hasta ahora son Ujú. etiquetas, hilo Y ya, y conjunto, ajá. o bloque. Ujú. Perfecto. Ahora, respecto de las etiquetas, podríamos encontrar algunas más, ¿sí? Como por ejemplo, eh, tono emocional, no solamente campo escenográfico o momentos de la edad de un ser humano, si es el niño o la naturaleza, sino también tonos emocionales. ¿Qué le pasa al lector cuando lee ese cuento, ¿no? Alegría, tristeza, tensión, distensión. Eso me parece que puede ser útil como agregar para la etiqueta, ¿sí? Eso ayuda a Ok. tomar decisiones más finas, ¿sí? Esa sería Ujú. una otra etiqueta que podríamos agregar. En Ok. cuanto, quiero escribir esta información, así yo tengo la memoria misma. Eh, Ujú. el hilo, ¿cuáles son los dos elementos del hilo? Me has dicho, así lo anoto acá. Fantasía y ser humano. Que también Ah, había pensado a lo sí, mejor muy pertinente. personajes principales. Sí, ahora, cuidado. Hay un cuento que, al menos uno, que no es de fantasía, de hecho no tiene nada de fantasía. Cuando uno de los sujetos va el viaje al barco y después no vuelve. Ah, al final tiene fantasía, ¿verdad? Que le habla al mar, sí, sí, al final, que le pide que lo Sí. traiga. Ah, pues, Sí, sí, pero ese sí, pero ese está más pegado a realidad. ¿Y sabes también cuál no tiene fantasía? El del que se ahorca. también. Entonces, Ese no, los dos elementos de tu hilo hasta ahora son fantasía y infancia, ser dijiste. humano. Ser Ser humano humano, perdón. y personajes principales. ¿Pero qué son? ¿Tres entonces los del hilo? Sí, Fantasía. tres de hilo. Ah, ok, Fantasía, bueno. ser humano y personajes principales. Que bueno, a lo mejor ser humano podría identificarse con personajes principales. Fantasía, ser humano. Sí, fantasía tiene Y, que ver con el tipo de mundo. Ahí tenés dos, ¿no? Fantasía, realidad. Ese es el tipo de mundo. Después, ser humano es ujú, el agente, el experimentante, dónde está el foco que hace desarrollar la narratividad. El ser humano es donde pongo la mirada. Fantasía sería como el ambiente. ujú, Ser humano es en donde pongo la mirada narrativa que me va a llevar por esta aventura. Y después, personajes principales, más que, eh, claro, como hilo conductor, sí, está bien. El tema es que se te solapa con ser humano, porque básicamente el ser sí, humano va a ser sí, el hilo los conductor de todos los cuentos. personajes principales. Claro. Sí, claro, claro. Ujú, Eh, ujú. a ver, entonces tenemos esto. Las etiquetas. Ah, después me gustaría, si esto lo tenés escrito, que me pases esta grilla técnica, ¿no? ¿Cuáles son las etiquetas que Ok, identificaste? El hilo yo lo estoy acá haciendo borrado, pero para tenerlo más prolijo. Y los nombres de los ok, conjuntos ok, posibles y cualquier anotación que vos tengas en cuenta a mí me sirve para poder ayudarte mejor. Porque ok, necesito saber ok. también cuáles son tus criterios de evaluación. Yo te digo la teoría y más o menos lo que yo opino, pero la que toma la decisión sos vos. Y si yo te conozco mejor a vos, te puedo ayudar mejor. De ¿Sí? acuerdo, de acuerdo. Ujú, ujú. Bueno, buenísimo. Entonces, etiquetas, hilo y conjuntos. Los conjuntos todavía no los tenemos. Y no importa, porque es bueno no tenerlos todavía, porque eso significa Ah, cerrar. Y no queremos cerrar. no. Lo que queremos ahora es conocer Ujú, para después tomar mejores decisiones. ¿Sí? Entonces, ujú, habíamos dicho que organizábamos este espacio de encuentros en principio de 4 sesiones. Lógicamente, según la primera sesión, conocer la identidad, el hilo conductor, ¿no? Al que vos ya llegaste aproximadamente, que tiene que ver con fantasía, ser humano y personajes principales. Ese sería un primer trabajo importante. Quizá te invito a que durante la semana vayas depurando el hilo, afinándolo. A ver,
si sustituyo esto por esto, pero tiene que ser el hilo como un collar. El collar atraviesa todas las cuentas, no puede haber una sola que está afuera, y no puede haber dos ujú, hilos tampoco, en ese sentido. Sí, el hilo está ujú, compuesto, ¿no? Como una trenza, si querés, y son tres, pero tiene que tener una unidad interna, incluso resonancia entre sí. ¿Sí? Fantasía y ser humano está ujú, bien. Eso es lo que atraviesa todo. Y después, dentro de la fantasía y el ser humano, tengo las etiquetas. Naturaleza, ciudad, infancia. ¿No? Dentro del ser humano, que tengo? Infancia, adultez. Dentro de fantasía tengo fantasías con el mar, fantasías con el cielo, y ahí ya tenés las divisiones. Así que, ujú, lógicamente, el libro te ayuda para poner las categorías máximas arriba y vos después pensar subdivisiones. Y ahí te vienen las etiquetas. Ah, es verdad, fantasía en este lugar, en este lugar y en este lugar. En este momento de la vida, en este momento de la vida, en este momento de la vida. Perfecto. Y ser humano, lo mismo. En este momento de la vida, en este momento de la vida, en este momento de la vida, en este lugar, en este lugar, en este lugar. Vas a estar en todo, porque es el hilo, ¿verdad? ujú, Y ujú. con De eso, acuerdo. fíjate qué resonancia sentís en cuanto a, bueno, este es un gran conjunto. Así que estas cuatro sesiones tienen que ver con eso. Identificar el hilo conductor, primera sesión, segunda sesión, identificar las diferencias entre los cuentos, esto es muy importante para crear, por ejemplo, modulación, o sube o baja la energía o la cantidad de información, o nos vamos de lo niño a lo adulto, entonces sube, o lo vamos del adulto al niño para generar contraste. Entonces, tenemos que ver bien las diferencias entre todos los cuentos, Ujú, eso nos va a dar la singularidad de cada cuento, no la identidad de cada cuento. El hilo nos da la identidad, ujú, es lo que tienen en común. Las diferencias ujú, nos da justamente ujú, en qué se distinguen y cuál es la singularidad expresiva de cada uno. Y con esto decimos, ah, este lo saco y lo pongo acá, porque solo este tiene esta función para el lector. Abre, ah, buenísimo, dale, vamos para acá. Como yo te había sugerido, si te sirve, eh, esta es una trayectoria posible, empezar con el cielo y bajamos a la tierra, ¿no? Las estrellas que encuentran el mar, ese podría ser un posible inicio, incluso que tenés la frase de la Biblia, ¿no? ujú, Pero es una puerta de entrada totalmente ujú. válida, comparable con otra puerta, totalmente válida igual, ¿sí? Entonces, ¿quién decide acá? Lo que vos sentís, cuál es la aventura y el modo como quieras contar la historia, pero cualquiera sea el modo como quieras contar la gran historia, tiene que ser estéticamente validada, tiene que tener criterios para que genere una experiencia profunda e intensa. O sea, que no solo te tienen que gustar a vos, tienen que producir experiencia estética sostenida, impactante, ¿sí? Pero manteniendo las reglas Ujú, estéticas en orden, activándolas, vos sos libre de elegir varias trayectorias posibles. O sea que este libro tiene múltiples trayectorias estéticamente válidas. ¿Sí? Entonces, si descubrís una, mi recomendación táctica es no te cases rápidamente con ella, tomala como primera posición. ¿Habrá una más arriba todavía? Seguimos explorando. Cuando vos no puedas encontrar, esta es otra técnica táctica, cuando vos no puedas encontrar una mejor versión, entonces ahí sí se cierra el libro naturalmente. Pero tenés que sentir la impotencia de no hallar una mejor versión posible de tu libro. Mientras que vos no sientas eso y hay zona de exploración o preguntas, hay que seguir trabajando, porque significa que necesitamos más información para tomar mejores decisiones. ¿Te parece el criterio? ok, me, me Estamos parece. creando el Muy bien. mejor libro, ¿eh? Claro, claro que sí. Cualquiera puede agarrar los cuentos, listo, los publico, ya está, sí, pero hay un montón de material explotado que no, material explotable que no se aprovechó, entonces necesitamos asegurarnos de eso. Al menos así es como yo trabajo mis poemas. Bueno, Sí. esa es la segunda sesión, ¿no? Recordamos, la primera es el hilo conductor que une a todos, la segunda son las diferencias, singularidades, idiosincrasias, perfiles exclusivos de cada cuento que nos da la posibilidad de organizarlo, de detectar, este lo quiero para este lado, este expresa esto, y conocer como el rostro de los cuentos. No el uniforme, ¿no? En la primera pregunta tenemos el uniforme, van todos al mismo Mm, colegio, listo. Luego tengo el rostro de cada uno de ellos y cada uno me cuenta una historia. Bueno, entonces, ¿dónde quiero a cada uno? La diferencia. El tercero tiene que ver con lo que sería agrupamiento. ¿Sabes? Todo este grupo son amigos, ¿no? Y siempre van juntos a todos lados, el bloque. Este es otro bloque y este es otro bloque. Son conjuntos de combinaciones. No tengo orden todavía, pero tengo asociaciones. Y finalmente, el ordenamiento dentro de los grupos y entre los grupos. ¿Qué grupo voy a poner primero? ¿No? Esta sería la filosofía de mm, trabajo. Ahora, todo indicador de ordenamiento o de agrupamiento o de etiqueta, hilo y conjunto que a vos se te ocurra, anótalo.
Esas intuiciones son muy veloces. No confíes en tu memoria solamente. Anotalo, porque esto puede ser una pieza de información que nos da una respuesta a una pregunta posterior. ¿Sí? Bueno, Ok, entonces, vamos a seguir ahorita pasamos a leyendo trabajar. los cuentos. Sí, Ujú. por supuesto. Déjame, voy por otra hoja. Dale. Avísame cuando esté preparada, ¿eh? Ya, lista. Bueno, comparto pantalla. Ujú. Siempre la tengo abierta la aplicación antes de tu clase, la tengo preparada, pero siempre recarga. Como se actualiza con la Sí, nube, se recarga. sí, claro, Así que claro, disculpa la claro. demora. Ah, no te preocupes. Bueno, ¿te acordás en qué cuento habíamos quedado? No, Bueno, déjame. yo creo que sí, creo que leímos, a ver, la sirena, Le- sí, la ola también, sí, metamorfosis. Me acuerdo que creo que metamorfosis lo leí, me acuerdo, sí. sí, 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 Y sí. espero que me perdonen. A ver, Creo que creo que sí. ese sí, espero que me perdonen también. Sí, creo que sí, creo que sí. El dragón. Sí, hasta Tatiana me parece. Tatiana no lo leímos. Ujú, Era largo, ujú. sí, me acuerdo. Ok. Bueno, Tatiana, sí. eh, hagamos una rápida, no lectura, sino más bien comentario introductorio de cada uno, ¿no? Porque tenemos que construir el libro en la cabeza, a ver qué intuiciones ocurren. Bueno, las estrellas de arriba abajo, ¿no? Las estrellas que van del cielo a descubrir el mar y con eso entramos a la tierra. Eso teníamos una etiqueta que tiene que ver con la naturaleza, con la fantasía. Quizá no hay tanta presencia del ser humano, sino más bien de un mundo natural mágico y de apertura. ¿Sí? Sí, No hay sí. tanto biografía ahí todavía, con lo cual puede ser interesante, ¿no? Comenzar con algo más mágico y anónimo y después meterse en cuestiones más biográficas. Esto puede ser interesante porque quizás ya meterse con la psicología de un personaje, con una biografía ya contundente, puede generar quizá demasiado peso para un inicio, ¿no? Entonces también un inicio puede ser una apertura grande. Son criterios, no digo que sea la respuesta definitiva, ¿eh? Sí, Por si te sí, sirve. sí. Los borregos y las nubes, Ah, empezamos ya. espérame un Volvemos, sí. momentito. Dime. Bueno, Marco. Sí, buenos días. No te preocupes, yo estoy en clase, así es que cuando puedas llegar está bien. Sí, gracias, bye. Que ya me van a traer mi computadora. Bueno, muy bien, te felicito, herramienta de trabajo. Mi abuelo siempre decía, es importante que cuando vos trabajes con las herramientas tengas el escritorio despejado y las herramientas disponibles. Así no te encontrás con problemas cuando estás resolviendo un problema. Todo tiene que ser fluyente, ¿no? Y atractivo. Y es re interesante esa Claro. propuesta. Si uno tiene el escritorio lleno de libros, y cosas no funcionan, no te inspira volver a trabajar al día siguiente, ¿no? Entonces, eso es impecable. Bien, decía, Ujú. los borregos y las nubes. También acá tenemos un cuento de... Quizá este es uno de los cuentos, porque yo te los leí todos y varias veces los leímos todos. Quizá este es uno de los cuentos más tiernos y más caracterizadores de todo el libro, ¿no? De la idea de el espíritu que tiene el libro. Me parece que aquí hay no solamente un cuento, sino una proyección de personalidad fantástica y de ternura y de lo niño y de la ingenuidad y al mismo tiempo de lo maravilloso de tu estética. Yo creo que esto es uno de los libros de mayor logro estético que tenés en todo tu libro, uno de los cuentos en todo tu libro, este. Es
es bello, es sorpresivo, es contundente, tiene el equilibrio emocional también está muy bien graduado. Así que no solamente es un cuento, me parece que también es un modelo, ¿no? Que podríamos decir, bueno, es esto el libro, es como un ADN. Eso tengo la sensación, como que este cuento no es solamente un hijo, sino un ADN que se proyecta de alguna manera u otra más en la superficie, más en Ujú. lo profundo, en todos los otros cuentos. Acá tenemos la ternura y tenemos también la sorpresa final, ¿no? Y lo interesante de la racionalidad del niño y una racionalidad mágica. No, acá, pero es esto lo que hay. Son esta cantidad de borregos. Bueno, la sirena, también. La sirena y la ola. Acá tenés una opción posible para pensar. ¿Qué querés? ¿Continuidad o ruptura? Porque entre sirena y ola, como orden estoy pensando, ¿no? Acá aparece una pequeña intuición. Como sirena seguido de ola, tenés dos criterios. O los separás en el tiempo o los dejás juntos para que formen una unidad escenográfica. Ahí Juntos, tenés puntos. sí, Perfecto, listo. juntos, Ya está juntos. decidido. Entonces no Creo se mueve. que tiene que ir juntos. Perfecto. Sí. Bueno, entonces te hago una Ujú. pregunta que más acelera el proceso. El orden de todos estos cuentos que ya leímos, ¿vos lo considerás totalmente fijo o posiblemente movible según lo que vayamos leyendo? Siento que rompe totalmente porque es muy terrenal. En cambio, las estrellas, la ola, la sirena son marinos es muy terrenal los borregos y las nubes. Entonces, ese no sé si a lo mejor ponerlo con el dragón, porque es un niño también. Eso me gusta Eh, y aparte el dragón vuela. Y podríamos saber sí. qué también pensar. Primero preparás escenografías y después vas agregando más información, más peso, más complejidad narrativa. En el caso de, Uh y también pensar la etiqueta actividad. -huh. Ojo, cuando pensás en etiquetas no solamente pienses en campos léxicos, naturaleza, biografía, esos son campos léxicos, es decir, son campos de significado. Eso está bien, pero también te invito a que explores otro tipo de etiquetas que tienen que ver con estrategias, elementos compositivos, simetrías, etiquetas que tienen que ver con lo subyacente a la organización de los cuentos. Por ejemplo, esta otra etiqueta que tiene que ver con eh, elementos narrativos, ¿no? Entonces, vos tenés escenografía suave. Las nubes están o no están, ¿verdad? Un poquito más fuerte, la nube baja y se convierte en el borrego. Está bien. Pero no hay mucho más que hacer con las nubes. Hay como docilidad. El dragón no tiene docilidad, saca fuego. Es lo contrario a un borrego en ese sentido. Borrego es vida, borrego es tranquilidad. El dragón es agresividad, es fuego, es fantasioso al mismo tiempo. Los borregos, como provenientes de la nube, también. Pero fíjate el tono energético, ¿no? Uno es suave, el otro es fuerte. Uno es, podríamos decir, bueno, el otro es no tan bueno en la filosofía de los cuentos hasta ahora, ¿no? Es el oponente, el que se roba la doncella. Entonces, podríamos primero presentar la escenografía, ir de una energía más suave a una energía más fuerte. Ese es un criterio posible. Entonces, si elegís ir por borregos y el dragón, explorando la posibilidad de que estén combinados, ahí aparece quizá un criterio de orden, no solo de combinación. ¿Cuál es la diferencia en combinación y orden? Combinar es asociar, Y no uno de otro, sino que están en el también, mismo conjunto. ¿sabes cuál pondría allí? Ajá. Allí también pondría al niño feliz, porque ese Bueno, también es una actitud de un niño, es una experiencia de un niño y también creo que allí iría perfecto. perfecto. Tomá nota de esos comentarios que estás haciendo. Ujú, sí, sí. ¿Sí? Todos esos comentarios metodológicos ayudan a afinar decisiones posteriores, ¿sí? Pero a medida que vayamos conociendo más, no los textos, ya los conocemos los textos, sino las transiciones entre Ujú, los textos, empieza a emerger trayectorias ujú. posibles, ¿no? Ordenamientos y agrupamientos posibles. Bueno, hay que prestar atención a eso porque hay informaciones que viajan muy rápido, ¿no? Entonces escribirla está bueno para hacer la trazabilidad de todo este conocimiento que está apareciendo y que es nuevo. Sí, Bueno, sí, ok. sí, sí, aquí lo tengo La escrito. Tierra, Ujú. ¿no?
La a hora. Tatiana. Y Metamorfosis. ¿Cómo lo ves, Metamorfosis? ¿Qué sensación te genera? ¿Cómo lo ubicarías dentro del cuento? Así, intuitivamente, Sí, una primera sí, sí. aproximación. Es la experiencia de una joven. A mí en este cuento lo que más me queda es el final, en donde ella está en la universidad. Porque como yo fui a la universidad y yo viví eso, A mí entonces también. Sí, sí. eso me resuena. A mí Es el también. que Me parece más, que es como una de las figuras más claves, ¿no? La universidad a mí me resonó muy fuerte. sí, sí, que a lo mejor podría ir con Tatiana también, porque son mujeres Exacto. decididas. Y en la misma rango etarial, quizá, ¿verdad? Sí. Y esto también quiero que prestes atención. Mirá qué interesante el título. El título entra en resonancia, entra en constelación con un posicionamiento de los cuentos respecto del libro como trayecto total. Metamorfosis da la idea de un puente, ¿verdad? La metamorfosis da la idea de un elemento de transición. Y no solo eso, sino que este es uno de los cuentos más acelerados que tenés, porque va de una transformación a otra. Esto Ujú, ayuda a darle más velocidad a la lectura, ¿no? A la experiencia de ujú, lectura le da velocidad. O sea que ujú, Metamorfosis, más allá del contenido, la dinámica estructural del cuento podría cumplir una función lectoral. Por ejemplo, acelerar el ritmo de lectura. Si tenés un cuento breve y filosófico y tenés otro cuento quizá más largo y más pesado, este puede ser un elemento de transición porque acelera la velocidad de lectura, porque pasás de una transformación a otra. Y además es uno de los largos también. O sea que también hay más información, hay más velocidad, sigue habiendo mucha magia también, que esto es una constante en todos tus cuentos. ujú, Y también es importante ujú, considerar qué pasaría si Metamorfosis lo dejo no en el inicio, porque ya es muy largo y ya hablo de personas adultas, ¿no? Hablo de magia, pero hablo también de otras cosas y quizás sería mejor empezar con algo más suave o algo menos comprometido biográficamente. Bueno, pero tampoco puede ser para el final, porque me deja en una suerte de transformación que no termina y pareciera ser que el cuento no resuelve. O sea que ya sé dónde no colocarlo. Otra estrategia, otra táctica que te recomiendo que tengas en cuenta es esta. A medida que vayan apareciendo estas informaciones, puedes marcar a los cuentos donde esa información te aparece como, ya sé dónde no colocar este cuento. Ya sé ujú, que no tiene que estar antes de este. Ya sé que no tiene que estar después de este. Tú lo puedes poner si querés en el anverso, ¿no? Como si trabajas con formato físico o si no arriba y escribís. Este no puede estar antes. Las restricciones son muy útiles porque vas despejando opciones y ya no tenés que volver a revisar esas opciones porque ya están descartadas. Es un filtro, ujú, ¿sí? Entonces, saber lo que no para cada cuento es muy importante. Y ese no puede tener, por ejemplo, diferentes características. No al inicio, no al medio, no al final. No después de este, ujú, no antes que este. Pero también ujú, distancia métrica. No muy cerca de este, pero tampoco muy lejos de este. ¿Sí? O sea que tenés posicionamientos relativos, antes o después, posicionamientos absolutos, inicio, medio, fin, y distanciamientos, adyacente, no adyacente. Y de los no adyacentes, este tiene que estar muy lejos de este otro. Si querés lograr contraste o si querés generar una sensación de ciclo, ¿no? ¿Cómo querés también? Esta es una pregunta que te invito a que explores, que es muy divertida. ¿Cómo querés que termine el texto de tu libro? No solamente cómo querés que comience. Esas son dos grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo te gustaría entrar a toda esta aventura? Esta es una gran pregunta. Si querés una tarde hermosa, te pones a leer todos los cuentos o solamente a repasar las primeras párrafos como para tenerlos en la mente y elegí cuál sería el que abra o dos o tres candidatos posibles. Y hacer lo mismo ujú, con el final. Elegí cuál te gustaría que cierre. Y empezar allá a despejar terreno con decisiones fijas. Ya acá tenés una decisión, ¿no? Hola, Omar tiene que estar ahí unidos, después decidimos el orden, o ya está el orden perfecto. Cuanto más decisiones fijas tengas, mejor. Hasta que simplemente el libro se ordena solo.
Pero uno tiene que tomar estas decisiones estratégicas, preguntas metodológicas técnicas, candidatos de Ujú, apertura y candidatos de clausura. Esa es mi recomendación para la semana. ujú. ¿Te sirve lo que te comparto? Sí, claro, estoy haciendo anotaciones. Ujú. Buenísimo. Yo aprendo muchísimo de vos también, ¿eh? De tus libros. Yo no tengo nada predeterminado. Lo que por eso fluye, ¿viste? Yo voy aprendiendo también a medida que voy interactuando Sí, con vos. sí, sí. Ujú. ¿Lo conoces a Daniel Barenboim, el pianista argentino? No, Bueno, uno de los grandes pianistas argentinos y director de orquesta. Y decía, lo aprendí en una clase de arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Él decía, un maestro no es más que un alumno con un poco más de experiencia. Siempre seguimos aprendiendo. muy Y bonito, muy es re lindo bonito. pensar así. Bueno, Sí, sí, cómo no. entonces vamos a Tatiana. A Tatiana. Ujú. Bueno, antes de comenzar, Tatiana, me gustaría que me compartas también, si lo sentís, si podés, tus comentarios que estás haciendo ahora. Así yo también los tengo registrados. No, ahora digo, en la semana, en un correo, podés pasar todo eso en limpio, que te sirve a vos también, y de paso me lo pasás a mí. Así yo voy Ok, fijando tus decisiones para despejar el terreno de opciones expresivas disponibles. Entonces yo ya de estoy acuerdo. pensando como vos y me alineo y te puedo ayudar mejor. Ujú, ujú. De Bueno, acuerdo. leo Tatiana. ¿Sí? La idea sería lo mismo, ¿no? Leerlas con la idea de registrar el hilo conductor, Pues, las etiquetas que sí. te vibran, empezar a sentir, a ver, respecto de lo que ya Ujú, recordaste, ¿no? ¿A dónde se ujú, ubicaría? ujú. Lo que va a venir, Ah, antes de que vos tomar nota, este tiene que ir después de este. Este me gusta por la etiqueta con este otro. Este contrasta con ujú, esto. Cualquier cosa que te venga, vos escribila. Yo si te veo que bajás ujú. la mirada, quizá me detengo o sigo leyendo. No, ¿Vos qué sigue, preferís? sigue, 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 perfecto. sigue. Vos seguís anotando. Ujú. Listo. Sí, sí, Así que sí. bueno, a, a encender las lapiceras. Leo, Tatiana. Tatiana, sentada cómodamente junto a la ventana de su departamento, contemplaba el cielo azul profundo, observando cómo cambiaban los colores al pasar la tarde. Ya casi era la hora en que llegaba su esposo. Estaba ansiosa por verlo para saber si irían otra vez a pasear en su velo, como todos los viernes lo hacía, porque era algo que les encantaba a los dos. En cuanto yo que se abrió la puerta, se levantó rapidísimo para encontrar la respuesta en los ojos de Ernesto. Claro que iremos a ver a Tatiana, como todos los viernes, para contemplar la puesta de sol. Me voy a ir adelantando para checar que todo esté bien y avisar a la capitanía que saldremos a las 6. Estaré de regreso por ti muy pronto. Tatiana, entusiasmada, le contestó. Claro, tú estarás listo cuando llegues por mí. Ernesto se dirigió al cuarto a cambiarse por algo cómodo y caliente. Antes de irse le dio un beso a Tatiana y se despidió diciéndole: Nos vemos, güera, en un rato regreso por ti. Bromeando, su esposa le gritó cuando ella se iba: ¿Y si nos vamos a Estados Unidos esta vez, como siempre lo hemos soñado? Por toda contestación, ella solo oyó el ruido de la puerta al cerrarse. Con todos los preparativos listos, a Tatiana se le había pasado el tiempo sin darse cuenta. Cuando estaba cambiando de ropa por algo más cómodo, sintió de repente algo raro, como una punzada en el pecho, que se le pasó rápido y ya no le hizo caso. Eran las 6:30. Se asomó a la ventana para ver si venía su esposo y como no lo vio, pensó que algo le había atravesado al revisar el velero. Se puso a dar vueltas en el apartamento, asomándose constantemente a la calle. Empezó a sentirse más nerviosa cuando dieron las 7:30 y aún no sabía nada de su marido. Se puso a llamarlo por teléfono sin obtener respuesta. A las 8 decidió con gran ansiedad marcar a la capitanía para preguntar si sabían algo de Ernesto. Le comentaron que su marido sí se había reportado para avisar que saldría a probar el velero. Tuvo esperanza con esa noticia, pero la perdió inmediatamente al escuchar que no tenían aviso de su regreso. Muy angustiada, inconforme por la respuesta, decidió pedir otra ayuda y llamó a su amigo Carlos. Hola, Carlos, estoy muy preocupada. Ernesto fue al muelle como a las 5 a revisar el velero para salir. No sé nada de él. ¿Podrías ayudarme? Claro, dime qué pasa, dime qué necesitas.
¿Puedes ir a la capitanía para averiguar qué pasa y me avisas en cuanto sepas algo? Yo me quedo aquí por si llama. Como a las 10, Carlos le comentó que nada sabía de Ernesto. Quería buscar a otros amigos y se pondrían en contacto con ella en cuanto supieran algo. Para aplacar los nervios, Tatiana se puso a planchar las sábanas que había lavado en la mañana, y las toallas y las pijamas y la ropa interior y todo lo que se le ocurría. De esa manera se calmaba un poco. A las 6 de la mañana, sin haber dormido nada, loca de angustia, acompañada de amigos y amigas, decidió finalmente, después de que la capitanía repetía que no tenían noticias, avisar a sus suegros y contarles qué estaba sucediendo. Los suegros y los amigos presionaron a la Guardia Costera y a la Marina exigiendo ayuda. La Capitanía del Puerto inmediatamente declaró en emergencia la búsqueda de Ernesto, mandando lanchas y helicópteros para revisar el área. Después de 5 días de no localizar nada, ni rastros de velero, las autoridades ordenaron finalmente cesar la ayuda. Profundamente desolada, Tatiana, junto a su ventana, observando el cielo gris, igual que su ánimo, pensaba en todos los comentarios que había oído, desde los consoladores hasta los que insinuaban que Ernesto le había abandonado, yéndose con alguien más, a partir del 10.º día, cuando todos ya la habían dejado para volver a sus rutinas. Decidió, a ver, un momento, a partir del 10.º día, cuando todos ya la habían dejado para volver a sus rutinas, acá hay un error. Mira, vos tenés acá un punto, pero en A ver, realidad deberíamos tener una coma, después de rutinas, a ver qué opinas, porque se corta la oración. pues no, no veo la pantalla. Ah, perdón. Sí, A está ver, compartiendo. O no. Ah, sí, perdón. A no, ver. ya la tengo, ya la tengo. Ah, ok. Ah, La pantalla, mira, acá. ya. Eh, Ujú, te lo voy a marcar. Después de rutinas, ¿ves? ujú. Acá hay un punto. Si lees a partir del 10.º día arriba, lees, acá se corta en el punto este, ¿ves? Espérame. A partir del décimo día, cuando todos ya la habían dejado para volver a sus rutinas, claro, ahí debe de ir coma. Claro, ahí está. Claro, Bueno, coma. Ujú, ujú. listo. Sí. Decidió animarse un poco y darse, decidió animarse un poco y darse esperanza yendo al mar todos los días para observar si venía el velero. El lugar que escogió fue en las rocas donde reventaba el mar. Casi gritando le suplicaba que le entregara a su marido. Mirá, Mar, si me lo devuelves te prometo, te juro que te lo regreso, pero demuéstrame, por favor, que tú te lo has llevado. Pasaron 5 días más y mientras estaba guardando ropa en su departamento recibió una llamada. Era la capitanía, informándole que habían encontrado un cuerpo y que debería ir al forense lo más pronto posible a identificarlo. Armándose de fuerza y pidiendo a Dios que no fuera Ernesto, se presentó acompañada por sus dos amigas más cercanas a la oficina. Al levantar la sábana sintió que se moría cuando vio ese cuerpo en estado de descomposición. Sí, era el de su marido. Preguntita de paso. Ahí quizá una coma más bien es un dos puntos, porque rompe la sintaxis y enfoca a la respuesta, para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Después de descomposición, una sugerencia, dos puntos. Sí, era el de su marido. Me parece que la puntuación ahí es más coherente con la fuerza de la dirección de la mirada, del punto de vista. Sigo leyendo. Resolvió cremarlo y posteriormente asistir a una misa acompañada por todos los que conocían y querían a su esposo y a ella. Después de la ceremonia comunicó a su suegro la decisión de cumplir la promesa que había hecho al mar. Regresaría la ceniza de su marido al océano. Volvemos al mar, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta en resonancia con otros, para generar ritmo. Mar, sirena, etcétera. Ujú, Para los ujú, papás de Ernesto, esto significaba una ofensa contra Dios. El que Tatiana no quisiera depositar la ceniza de su amado hijo en un lugar sagrado era impensable. Tratando de convencerla, incluso ayudándole suplicando que les diera una pequeña parte para que la depositaran en la iglesia. También misa de muertos, estamos acá hablando de la muerte, ¿no? Ese es el otro cuento, hay otra etiqueta por ahí también, para tener en cuenta. Entonces también la diferencia entre vida y muerte puede ser algo sí, que vertebra, ¿no? Tu trayectoria, sí. porque hablar de muerte es bastante fuerte en la experiencia humana, por supuesto. Entonces pueden ser grandes puntos, ¿no? Como separadores. ¿Ves? Este cuento termina en muerte, este otro bloque de muerte, para no ponerlos todos juntos, porque se te va a hacer Ujú, un centro de gravedad muy pesado, ¿no? Si ujú, todas las muertes están cerca. Entonces, quizás ujú. puedes airearlo
con elementos de vida. ¿Cómo es la vida? ¿No? Una ondulación, sube y baja. Entonces también acá hay que tenerlo en cuenta para el ritmo, mm, para no poner las muertes juntas. Ok, mm, sigo. Trataron de convencerla, incluso llorando, y suplicaron que les dieran una pequeña parte para que la depositaran en la iglesia. Al otro día Tatiana tenía clarísimo qué era lo que había que hacer. Fue con sus dos amigas a la roca donde había estado sentada muchas veces contemplando el mar llena de esperanza. Desde ahí, con el corazón destrozado el- y la conciencia plena de estar cumpliendo una promesa, alzó la uno al cielo, la besó y luego la abrazó pensando que abrazaba a su esposo por última vez y la arrojó por fin a lo profundo del océano. Después de la muerte de su esposo y por lo terrible de la situación familiar, Tatiana pensó que ya no había nada que la retuviera en esta tierra. Deseaba irse lo más lejos posible para cerrar este capítulo e iniciar una nueva etapa de su vida. Al día siguiente, acompañada por sus amigas de siempre, compró un boleto de ida a Estados Unidos y así dejó para siempre Barcelona, para nunca más volver. Etiquetas de este cuento, entonces, muerte, mar, ¿sí? Básicamente tenemos ahí. Y biografía fuerte. mm, El niño mm. feliz. Mujeres decididas. Ujú, Ahí está. ujú, Bueno, el niño feliz. Este era un pueblo situado en un hermoso valle, lleno de armonía, ¿no? Nos recuerda al borrego y las nubes. Las montañas que lo ujú. rodeaban se encontraban siempre verdes, la vegetación era abundante y los cantos de los pájaros alegraban el entorno todos los días. Hasta ahora estoy en ese cuento, el borrego y las nubes, ¿no? Hay un, como que se vuelve a un ciclo, pero ahora quizás vamos en otra dirección. Pero me llevaste a el niño, el borrego y las nubes, otra vez. Estoy en ese lugar. Esto para medir ritmos, distancias Sí, sí. o acompañamiento. En la pequeña Ujú, ciudad, las ujú. autoridades y los vecinos se reunían muy seguido para mejorar y mantener la calidad de la vida de la comunidad. La seguridad y el orden se cuidaban y se hacía hincapié en mantener bello el lugar donde vivían. Los asuntos más atractivos se refieren a la protección de las áreas verdes, pues había una gran conciencia ecológica en la comunidad y todos deseaban dar su opinión al respecto. A los habitantes les gustaba tener cerca verdes parques con fuentes cantarinas y bellas esculturas para disfrutar de amplios espacios relajantes de diversión. En una reunión a fin de mes, después de que el concejal expresara su punto de vista, la sesión concluyó de forma satisfactoria y después de los abrazos, cada quien se fue a su casa. Él llevaba dando vueltas en su cabeza muchas ideas que la gente pudiera ser feliz en un lugar feliz. Pensaba mucho en su hijo Melchor, quien a sus 7 años ya mostraba gran interés en las reuniones, sobre todo en los arreglos que se proponían para que el pueblo se viera más bonito. Sabía que su niño lo estaría esperando con curiosidad porque le gustaba dar sus ideas y escuchar las de su papá. Lo imaginaba participando activamente en futuras sesiones dando su opinión con entusiasmo. Al entrar en su casa, se encontró sorpresivamente con su hijo, quien lloraba a más no poder, lo cual era algo totalmente inusual en él. Se acercó con cautela y le preguntó, ¿qué es lo que te pasa, hijo? El chichiquillo le contó entre lágrimas que su mamá lo había regañado por desobedecerla. Habían tenido una plática sobre el buen comportamiento de los niños y su actitud al enfrentar situaciones difíciles en la vida. Le dijo que debería parecerse a la estatua del parque, que simbolizaba para la comunidad al hijo obediente, de buen humor. A esta estatua se le conocía como el niño feliz por su sonrisa. Era muy bonita y se encontraba siempre rodeada de palomas que descansaban en sus hombros. Muy seguido los papás y las mamás le ponían como ejemplo. A Melchor nunca le gustaba que lo compararan con la escultura y se la pusiera como modelo a seguir. Los papás, el papá lo abrazó para consolar. Era el momento de platicar con calma sobre lo que había sucedido y saber por qué su mamá lo había comparado con la estatua del parque. Después de oírlo con atención, le preguntó, ¿conoce bien la estatua? ¿Sabe lo que representa? Secándose las lágrimas, Melchor contestó con total seguridad. Sí, papá, claro que la conozco y no quiero ser como ella, no quiero ni ser ni parecerme al niño feliz. Con mucha curiosidad de conocer por qué pensaba así su hijo y cuál era su preocupación principal, le preguntó otra vez. ¿Es que no te gustaría ser y verte feliz? Rápidamente Melchor contestó. Sí que me gustaría ser feliz, papá, no, que no me gustaría es que las palomas se pararan siempre sobre mí y me convirtieran en su excusado. Muy bien. Aquí experimento una resonancia con el cuento de la niña que va vestida con el atuendo equivocado y todas la miran, ¿no? Cuando va a visitar a su amiga, creo que es a su cumpleaños. Sí, sí, Entonces, para que tengas resonancia, ¿no? El niño y el sí, sí, deber, sí, sí. ¿no? Ujú. La mamá le dice, te compró el abuelito, ponételo, nena, dale que estás hermosa. El niño y el deber tiene resonancia, Sí, sí, eh, sí. te realizan en este cuento, che, parecete a la estatua.
Lo mismo que la madre dice, che, usa la ropa que te regaló tu abuela, ¿no? El niño y la obediencia civil, Sí, podríamos decirlo. Así que acá hay una resonancia sí, sí, fuerte. sí. Para que tengas en cuenta combinaciones y ordenamientos posibles, y distanciamientos si querés generar un ciclo. Sigo. Ujú. Bueno, Sí, sigue. sí, la abeja. Como todas las mañanas y en especial ese día muy soleado, Ceci preparaba el desayuno en la cocina mientras su bebita Ale de 8 meses gateaba por todo el piso del antecomedor descubriendo el mundo. Cada cosa que había era una novedad y se convertía en una oportunidad maravillosa de meterse a la boca todo lo que pudiera encontrar a su alcance para probarlo. Cerca de la puerta de cristal que dejaba pasar la luz del sol a la cocina, la pequeña vio en el piso algo que se movía de manera rara y atractiva. No era muy grande, pero se agitaba bastante y le llamaba mucho la atención. Entonces, gateando rápidamente, se acercó al lugar para descubrir finalmente qué era eso. La mamá, pendiente de la bebé, al no verla, se preocupó. Dejó lo que estaba haciendo y la empezó a llamar mientras la buscaba. ¡Alesucha! ¿Por dónde andas? ¿Qué estás haciendo? No acababa de decirlo cuando oyó unos gritos desgarrados. ¡Ay, ay, ay! Corrió rapidísimo preguntándose qué demonios había pasado, ya que ella revisó, ya que ella revisado, ya que ella revisado cuidadosamente. Acá hay un error. Fíjate, Sí, corrió rapidísimo preguntándose qué demonios había pasado y abajo dice, ya que sí. ella revisado cuidadosamente, ¿sí? Había revisado. Sí, sí, Ok, sí. sigo. Todo el cuarto ya había dejado a la bebita en perfectas condiciones. Ahí también la con mayúscula no, va con minúscula, ¿eh? Se la encontró Claro. llorando. Se la encontró llorando desconsolada, tocándose desesperadamente la boca con sus manitas. La mamá intentaba revisarla, pero eran tantos los manotazos que no lograba descubrir qué era lo que le provocaba tanto dolor. Después de varios intentos, por fin logró sujetar con mucha fuerza sus bracitos y pudo encontrar qué había dentro de la boca de su pequeña. ¡Sorpresa! Era la abeja media moribunda que le había llamado su atención cerca de la puerta y ahora se encontraba con el aguijón fuertemente incrustado en su lengüita. Esa fue para Ale, la bebita de 8 meses, su primera probada del mundo. Una experiencia terrible que ciertamente le dejó muy mal sabor de boca. Bueno, muy bien. Bien, acá hay interesante, ¿no? La Ese también etiqueta lo de... puedo colocar yo. eh, ¿Cómo? Puedo colocar con los niños, los chiquitos, el niño feliz, la abeja, los borregos, el Exacto, y acá dragón. está un fuerte Creo que criterio de podría ir ordenamiento. ahí, por ser dentro de niños. Claro, hay un criterio bastante magnetizante que tiene que ver con el rango etarial, ¿no? Bebés, niños, jóvenes, adultos. Ahí ese es un gran hilo conductor si querés ir por ese camino. Es uno posible también. Otro es el de contraste, ¿no? Por ejemplo, imagínate que pones el más tierno, el más juguetón frente al más terrible, por ejemplo, a Tatiana. Si después de un Tatiana viene una abeja, es contraste entre vida y muerte muy fuerte. Ese es un criterio personal, ¿sí? Pero acá, si usás el criterio de ordenamiento etarial, por supuesto, los más niños, los de bebé, los adultos y después los más sabios, ¿no? Así que acá tenés un criterio interesante. Ofrenda de muertos. Bueno, este nos lleva directamente a la primera muerte que ocurrió en el cuento, Ujú, que si mal no ujú. recuerdo es la muerte, a ver, sí, el cuento de Tatiana me parece que es la primera muerte que aparece en nuestra lectura, ¿o me equivoco? Sí, creo que sí. Sí, porque Sí, Metamorfosis sí, no, sí, 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 ok. es de Entonces Tatiana, mirá sí. que ya tenés dos muertes bastante cerca, ¿eh? Para que lo tengas en cuenta. Digo porque, a ver, este es un orden borrador. No tenemos que, y esta es Sí, otra sí, táctica. sí, Más bien una táctica es una vigilancia epistemológica. No hay que claro. dejarse convencer por el Ujú, orden en el que están en los cuentos, porque se produce un sesgo cognitivo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a esta lectura, a este ordenamiento. Entonces, no importa tanto el orden en el que están ahora, porque hay que descubrir los mejores órdenes, no el orden vigente, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tener cuidado porque hay dos muertes bastante cerca. Ofrenda de muertos. Pero también ujú. está bueno que quizá esta ofrenda de muertos es una manera de
tenemos la primera muerte real, por Ujú. así decirlo, en el cuento, y después tenemos una estetización de la muerte, un recordatorio de la muerte. Entonces es como que se repara, se sana, ¿no? Lo sufrido. Bueno, hola. Hola, Salió. se Ujú, cortó y bueno, ahora creo que me voy a salir de mi computadora ujú. y me voy a ir contigo al teléfono para que ya no se corte. Dale, Ok, leemos esto y dejamos acá, así que este es el último que vamos a leer hoy. ok, Una sí, ofrenda. sí. Ujú. Leo, una ofrenda de muertos. Ya llevamos muchos muertos, mamá. O sea que resuena también con la muerte anterior. No podría haber esta muerte primero y después la otra, quizá, ¿no? Desde este criterio, porque ya la memoria de lectura, ya leí otro que estaba acá. Entonces, tiene sentido en este sentido. Le dijo Ana una tarde de finales de octubre a Laureana, cuando ponían su altar de muertos, o como le decían en su familia, ofrenda de muertos. Cuando la montaba, la mamá sentía que el corazón se le oprimía. Eran bastantes retratos de seres queridos los que lo colocaban en el lugar importante de su altar. Muchos años ella y su niña llevaban armando muy entusiasmada la ofrenda, poniendo en recuerdo y como homenaje lo que habían gustado en vida a los niños y los adultos de su familia. Ana sacaba de una caja todos los objetos que servían para la ofrenda y comenzaba acomodando en el nivel más bajo plato de barro con la comida que se había preparado con anterioridad. Mole, enchiladas, verdes, tamales de variados sabores, calabaza en tacha, dulces mexicanos y bebida de colores. Ahí también, en el lugar especial, destacaba el delicioso pan de muerto, al que de repente Ana le daba una mordida escondida de su mamá. No podían faltar las calaveritas de azúcar blanca que llevaba enfrente del papel china de diferentes colores, los nombres de todas las personas de la foto. En un nivel más arriba, en lindos jarrones de talavera azul y blanca, se ponían gran cantidad de flores, principalmente cempasúchil, anaranjado, que desprendía un olor muy fuerte y en especial y muchas varitas de nardo. A los lados, en la orilla, cantidad de veladoras desprendían destellos coloridos. En la parte de atrás, en la parte de hasta arriba, que solo, al alcanzar a la mamá, se ponían todos los retratos, muy pendiente de su quehacer. Ana le decía a su mamá cómo debía acomodar las cosas. Mami, acércame a la foto, que parezca que todos están felices juntos. Y abajo hay que poner más flores, ¿no crees? Y más veladoras, para que haya mucho color. La mamá seguía las instrucciones y repetía, ten calma, Ana, vamos a hacerlo con cuidado para que no nos quede muy bonito, para que nos quede muy bonito nuestro altar. La niña animaba tanto a la mamá que hasta se ponía a cantar divertidas. Entonces la actividad se volvía muy entretenida y no se daban cuenta de cómo pasaba el tiempo. Era la oportunidad para que Laureano le platicara a Ana acerca de las creencias de esta tradición. Se dice que 1 y 2 de noviembre, se dice que el 1 y 2 de noviembre de cada año, las almas de las personas que ya murieron vienen a visitarnos y a disfrutar con nosotros lo que les gustaba hacer o comer cuando vivían. Tenemos fotos de tu abuelo, que tanto te quería, de tu tío Carlos y de tu tía Sarita, de tu tía Mari, a la que tú querías mucho, y Gómez, y más familiares queridos. Ana movía la cabeza incrédula y les comentaba, está bien, está bien, a ver cuándo los vemos. El altar se dejaba puesto por varios días y se invitaba a amigos y a familiares para verlo. Se compartía la calabaza en tacha y el pan de muerto, y se recordaba con nostalgia a los seres queridos ya partidos. Ana era la encargada más feliz al explicar, vengan para que les enseñe cómo quedó nuestra ofrenda y les presente a todos los muertos que llevamos. Algunos invitados sonrían por los comentarios ingenuos de Ana, otros, con gusto, comían el pan de muerto que entusiasmada les ofrecía. Los vistosos adornos, los flores que desprendían una mezcla de olores, las veladoras que proyectaban una luz especial y los ricos dulces simbolizaban una gran celebración a los seres queridos que ya habían partido. La noche que terminaron de armar la ofrenda, aún con la ayuda de Ana, habían acabado muy tarde. La mamá se sentía cansada y con algo de tristeza, lista para irse a la cama y dormir profundamente. Al día siguiente, temprano, se despertó con un presentimiento de que algo extraño había pasado mientras descansaba. Nunca antes había percibido algo así. Sintió la urgente necesidad
de revisar el trabajo realizado el día anterior en su ofrenda. Sorpresa la que se llevó. No tuvo más que sonreír al ver que en vez de las caras de los seres queridos en las fotos que ella había colocado, aparecieron rostros de ángeles sonriendo. Bien, muy bueno. Acá me resuena también algo que, por ejemplo, tenemos la abeja interrumpe, la abeja y el niño feliz interrumpe la línea tanática, ¿no? En griego tánatos de muerte, que viene de Tatiana. Tatiana introduce la muerte. Luego hay Ujú. una interrupción niño feliz y abeja, y luego reintroducimos la muerte con la ofrenda de muertos. Quizá un criterio ya no de agrupamiento, sino de ordenamiento y proximidad. Quizá una ofrenda de muertos pueda venir bien, como hipótesis, para que lo explores inmediatamente después de Tatiana. Tatiana presenta la muerte y ofrenda de muertos repara esa muerte con la belleza de la preparación y el adorno, sin que haya interrupciones en el medio. Si no, parece como que la muerte entra y sale. Es una posibilidad. Si querés la adyacencia, te viene bien, porque tenés el problema de la muerte real y luego la reparación con el evento cultural de sanear esa muerte sufrida. Entonces no está interrumpido por los cuentos de niños, que también estarían como envueltos en una nube negra, lo cual le hace disminuir su potencial expresivo y su capacidad de ruptura más contundente, ¿no? Porque estaría interrumpiendo ahí una ola negra, y la idea sería, la ola sube, la ola negra sube con Tatiana y después se repara y descansa con la ofrenda de muertos. Entonces volvemos a una neutralidad llevadera, ¿no? Sin las interrupciones de los cuentos para niños que merecen tener quizá un centro de gravedad quizá propio. Pero esto también son todas hipótesis, ¿eh? Yo te ilumino para que vos consideres. ¿Te parece? Me parece, me parece. Muy bien. Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Uy, se Nos vemos cortó. la semana que viene. Muy Ah, bonitas. dale. Bueno, te agradezco mucho, que disfrutes el día. Gracias. Tú también. Que estés muy bien. Chao, querida. Bye bye. Chao, chao.